El tahini es una crema que obtenemos moliendo semillas de sésamo que pueden estar tostadas o al natural. Es conocido por ser uno de los ingredientes del hummus, pero realmente es mucho más que eso. Tiene un sabor profundo a fruto seco y una textura cremosa espectacular. El sésamo es una semilla muy pequeña que contiene micronutrientes tan interesantes como calcio, magnesio, hierro y muchos antioxidantes. También ácidos grasos saludables, fibra y proteínas. Es un concentrado de nutrientes con un sabor espectacular. Beneficios del tahini. Gran amigo de tu digestión. Gracias a su fibra, el tahini ayuda a mantener tu sistema digestivo en movimiento y a tu microbiota feliz. Es una buena dosis de antioxidantes. Las semillas de sésamo contienen lignanos y vitamina E que actúan como un escudo protector porque ayudan a combatir el envejecimiento celular y protegen nuestra piel. Este cuarto beneficio es uno de mis favoritos porque el tahini es muy versátil en la cocina. Puedes usarlo en salsas, ensaladas, postres y hasta en batidos, desde una tostada con tahini y miel para desayunar hasta una salsa de tahini con naranja para acompañar las verduras. Te van a sobrar opciones. ¿Cómo incorporar el tahini en tus recetas diarias? Estas son algunas ideas fáciles para que incluyas el tahini en tu día a día. Desayunos nutritivos. Agrega una cucharada de tahini a tu porridge o úsalo untado con una tostada con compota de fruta o miel. Salsas para dipear. Por ejemplo, de yogur con tahini, limón, perejil y especias. Ensaladas sabrosonas. Una vinagreta con tahini sube el nivel de cualquier ensalada. Mézclala con tamari o salsa de soja, zumo de naranja, un toque de miel y aceite de oliva virgen extra. En postres, prueba a agregar tahini a tus recetas dulces, galletas, bizcochos, en un batido de plátano y cacao. Puedes usarlo para marinar, para aliñar verduras, para preparar una salsa. Ya puede ser para pescado, para carne, para lo que sea, en tus curries. Tienes que probarlo con berenjena, calabaza, manzana o boniato porque vas a morir de amor. Es un buen aporte de nutrientes, está muy bueno y lo vas a poder usar en muchas elaboraciones. Déjame un like si te gustó el vídeo, suscríbete y cuéntanos en los comentarios cómo lo usas tú. Primero, vamos a darle cariño al sésamo. Lava las semillas, sumérgelas en agua tibia con un toque de sal y déjalas activándose unas 4 a 6 horas. Este paso es como su spa personal, las dejas listas para dar lo mejor de sí. Cuando pase el tiempo, enjuágalas bien y déjalas secar para que pierdan toda la humedad. Importante, el sésamo seco es clave para un buen tahini. Siguiente parada. El horno. Coloca las semillas en una bandeja, espárcelas bien y tuéstalas a no más de 120 grados centígrados durante unos 30-60 minutos. Pero atención, esto no es un lo pongo y me olvido. Hay que moverlas de vez en cuando y vigilarlas para que no se nos vaya la mano con el tostado. El tiempo depende de lo húmedas que estén las semillas. La clave está en el tostado suave, tirando a rubio, sin pasarse para no arruinar el sabor, los polifenoles ni las grasas saludables del sésamo. Y ahora vamos a por el tahini. Necesitas una batidora potente. Echa las semillas aún calientes en el vaso de la batidora. Esto facilita el triturado. Y si te apetece, añade un toque de pimienta para darle una chispa. Cuando las semillas estén bien trituradas, empieza a batir a baja velocidad e incrementa poco a poco. Ve añadiendo el aceite de a poquitos para lograr una textura cremosa y homogénea. ¿Lo tienes ya todo bien integrado? Pues listo, has creado un tahini casero espectacular, con sabor auténtico y lleno de nutrientes. Guárdalo en un frasco de cristal y directo a la nevera. Te aguantará en perfectas condiciones bastante tiempo, aunque con lo rico que está no creo que dure mucho. Ya ves que el tahini no es solo hummus y hay un mundo de posibilidades por descubrir. Claves para un tahini perfecto. Usa semillas de calidad. Tuéstalas suavemente y asegúrate de que estén bien secas. Tritura con las semillas aún calientes. Incorpora el aceite poco a poco para una textura ideal. Si tienes semillas ya tostadas, caliéntalas ligeramente y empieza a triturar directamente.